ustedes quieran volver a retomar, digamos, la grabación como tal. Entonces, antes de iniciar, pues mencionarles que, digamos, las diapositivas que van a ver ustedes a continuación fueron elaboradas de mi parte, pero tomé, digamos, el material bibliográfico asociado, digamos, a la Universidad del País Vasco. Esto con el fin de, pues, respetar un poco los derechos de autor. Entonces, varias imágenes e información que están consignadas en las diapositivas, yo las tomé, digamos, de ese documento que ustedes están viendo en este momento ahí en la pantalla. Entonces, cuando hablamos de las propiedades térmicas, lo que queremos mirar es cómo se comportan los materiales frente al calor, ¿sí? Entonces, ante eso tenemos varias premisas. Entonces, si la pregunta que nos hacen es cómo se comportan los materiales frente al calor, entonces podemos tener las siguientes posibles respuestas. Pueden transmitir ese calor o impedir el paso al calor. Se calientan y aumentan la temperatura. Aumentan su tamaño, es decir, se expanden. Pueden llegar a cambiar de estado de fase, es decir, si en este momento pues estamos concentrados en la parte de los materiales, pues estamos pensando en estado sólido. Entonces, si se calientan a cierta temperatura y absorben, digamos, una cantidad de calor, puede ser que ya no estén en un estado sólido, que es como los quisiéramos tener en la condición de materiales, y pueden cambiar, digamos, al estado líquido. Y se pueden llegar a modificar sus propiedades. Entonces, claro que sí, una vez un material es sometido a una temperatura y se calienta, pues hay algunos que empiezan a perder sus propiedades mecánicas, ¿cierto? Entonces dejan de ser duros, dejan de tener resistencias al impacto. Entonces, la temperatura juega, digamos, un rol preponderante en esa modificación de esas características asociadas a los metales, a los materiales, perdón. Entonces, aquí vemos una imagen un poco curiosa y graciosa, ¿sí? Entonces, donde está, digamos, acá, dice, ¿qué haces afuera? Y entra, digamos, ya en otra condición, digamos, ese material. Bueno, aquí está asociado, digamos, a un alimento, ¿no? Entonces, esto es simplemente como un mecanismo en forma de hacer evidente que la temperatura, es decir, el calor, pues puede alterar y modificar las características y propiedades de los materiales. Entonces, cuando hablamos nosotros de la parte de las propiedades térmicas, pues vamos a referirnos a una característica o una propiedad que es la conductividad térmica, ¿sí? Y la conductividad térmica se define como, digamos, la transmisión de ese calor, ¿sí? Entonces, la transmisión de calor se encuentra definida como una característica de una conductividad térmica. Entonces, ¿qué es la conductividad térmica? Es la capacidad que tiene el material para transmitir el calor, ¿sí? Entonces, ahí vemos dos materiales que están sometidos a una fuente de calor, una llama, por sus tonalidades, digamos, en la parte del espectro infrarrojo, pues vemos desde el punto de vista que hay un material que está completamente caliente, ¿sí? Está todo su estructura, digamos, en una tonalidad de colores asociados al amarillo y el rojo, y hay otro material, otra estructura que está sometida también a la llama, pero si se dan cuenta, pues la mitad del material está, digamos, con esa condición de color naranja, rojo, y el resto del material pues no experimenta, digamos, ese aumento de la temperatura que sí lo tiene la primera parte. Entonces, esto con el fin de indicar y mostrar que todos los materiales no van a responder de la misma forma a la presencia o al incremento de su temperatura, es decir, a la capacidad de transmitir ese calor. Entonces, ante eso viene una pregunta y dice, bueno, pero ¿cómo nosotros podemos explicar que se transmite el calor? O sea, ¿cuál es físicamente, tangiblemente, yo cómo puedo saber que el calor se está transmitiendo? Entonces, para eso, pues tenemos que irnos al punto de vista del átomo, es decir, a los átomos que están constituyendo, digamos, ese material, y podemos entrar a clasificar o definir dos fenómenos para poder transmitir el calor. Uno está asociado, digamos, a la transmisión del calor por el movimiento de los electrones,
para nosotros pues ya es familiar entender qué son los electrones, cuántos electrones hay, qué son electrones de valencia. Entonces pues para nosotros es esto entendible, digamos, esta forma de explicación a través del movimiento de electrones, y otra es a través del movimiento de los fonones. Esto sí seguramente pues es una palabra que no es común y que no hemos escuchado, pero ya vamos a ver de qué se trata esto de transmitir el calor a través de los fonones. Entonces, aquí estamos visualizando, digamos, un poco cómo es que se hace esa transmisión de calor a través de los electrones. Entonces, aquí vemos una imagen de calor, ¿cierto? Y aquí vemos, digamos, está asociado, vamos a ver si esto me lo permite mostrar. No, aquí había, digamos, una simulación, pero no hay enlace para poderla visualizar, listo. Entonces, aquí que nosotros vemos en la imagen que están asociados, digamos, lo que son los átomos, ¿cierto? Y alrededor de esos átomos están presentes los electrones, ¿sí? Entonces, en la medida que empieza a calentarse, empieza a haber un movimiento de esos electrones, y esos electrones comienzan a moverse y comienzan a chocar unos con otros, y empieza, digamos, a generarse lo que conocemos como calor. Y en la medida que estos átomos están más cercas a la fuente de calentamiento, aumente la temperatura, pues el movimiento se hace más vigoroso. Y en la medida que se hace más vigoroso, pues va contagiando o va tocando o va chocando con los electrones asociados a los átomos que se encuentran alrededor, ¿sí? Y empieza a generar un efecto en cadena, de tal manera que estas zonas que están muy calientes empiezan a transmitir digamos, ese movimiento de los electrones a chocar con sus vecinos, y empieza el proceso de transmisión del calor, ¿sí? Entonces ya sabemos que el calentamiento va a tener una secuencia vectorial, es decir, va a moverse de una zona más caliente a una zona más fría. Entonces, en la medida que está cercana a la fuente de calentamiento, pues vamos a tener las zonas más calientes, y en la medida que estamos más alejados de esa fuente, pues vamos a tener una condición o una estructura más fría. Entonces, cuando miramos acá la parte del calentamiento, pues empiezan a aparecer lo que son los metales y las aleaciones como uno de los tipos de materiales que mejor responde a esta propiedad o esta característica del calentamiento, de las propiedades térmicas. Entonces aquí me dice que los metales y las aleaciones mueven la energía térmica a través de los electrones. Estos se mueven rápida y fácilmente en el enlace metálico. Si existe un gradiente térmico, los electrones se mueven de la zona caliente a la zona fría, llevando consigo el calor del punto caliente al punto frío. Entonces son buenos conductores térmicos. Bueno, esto ya lo sabíamos, ya teníamos conocimiento referente a lo que es esta propiedad o esta característica para este tipo de materiales, que son los metales. Entonces, simplemente que no habíamos visualizado, digamos, esta característica en detalle. Entonces, los metales y las aleaciones, pues, van a responder de forma muy, muy positiva al calentamiento, ¿sí? Entonces, aquí vamos a visualizar en esta segunda diapositiva lo que corresponde al fenómeno de transmisión del calor a través de fonones, ¿sí? Entonces, esa transmisión de calor a través de los fonones tiene una explicación, y es a través de las vibraciones, ¿sí? Entonces, aquí ya fue un poco la explicación asociada, digamos, a la mecánica cuántica, ¿sí? Es decir, son las vibraciones o las ondas vibracionales de estos materiales en la forma como se puede transmitir el calor. Entonces me dice que son trenes de ondas que conducen esa energía igual de las zonas más calientes a las zonas más frías. Entonces aquí nosotros vemos está relacionado, digamos, aquí también lo que es la composición de la estructura del pero entonces aquí vamos a hablar es de ondas, ¿sí? Aquí, digamos, no va a ser el movimiento, digamos, de los electrones como tal, sino es una radiación que se produce, una onda
y esas vibraciones son las que me van a generar esa condición de calor, de transmitir ese calor de las zonas frías a las zonas calientes a través de estos trenes vibracionales de ondas cuantizadas. Entonces, este fenómeno como tal da respuesta a aquellas estructuras que tienen un ordenamiento, es decir, a las estructuras que cristalizan, ¿sí? Pero que están relacionadas con materiales de tipo cerámico o polímero, ¿sí? Entonces nosotros conocemos algunos materiales que son cerámicos, por ejemplo en la parte de laboratorio se utiliza mucho lo que son los vidrios Pyrex, que son materiales cerámicos en la cual están fabricados para hacer la parte de las reacciones o el calentamiento, ¿sí? Lo que conocemos como los Baker, los Erlenmeyer. Todos estos materiales de laboratorio pues, son materiales cerámicos especiales y ese Pyrex, vidrio Pyrex, tiene una estructura cristalina ordenada, es decir, tiene una secuencia geométricamente definida. Entonces, esta es la forma de poder explicar. También nosotros hemos visto también que en la parte de la cocción de los alimentos existen, digamos, ya algunos materiales que están como ollas o recipientes que nosotros decimos que están y se conocen también con el nombre de refractarias, ¿cierto? Son materiales cerámicos diferentes a los metales que también transmiten el calor y pueden hacer la cocción de los alimentos. Pero digamos, la transmisión de ese calor no tiene una respuesta desde el punto de vista de los electrones, sino de los fonones. Y ya sabemos que los fonones hacen referencia a la transmisión de vibraciones a partir de las ondas y tienen una explicación desde la mecánica, perdón, desde la física cuántica. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y los metales también presentan, digamos, estos fenómenos de radiación asociados a fonones? Y la respuesta es sí. Lo que sucede es que, digamos, el aporte desde el punto de vista de las vibraciones en este tipo de materiales como los metales o las aleaciones, pues no es tan representativo como lo hacen los electrones. Entonces, por eso podría decir uno que en los metales el fenómeno que predomina, el fenómeno que da la explicación a esa transmisión del calor es a través del movimiento de los electrones. Entonces aquí me dice que los fonones son trenes de ondas vibracionales cuantizadas. Los trenes de onda conducen la energía térmica de la zona caliente a la zona fría. Entonces eso es igual para ambos casos del fenómeno, es decir, el calor va transmitiéndose de la zona donde está más caliente a la zona más fría, ¿sí? Entonces es un fenómeno que tiene, digamos, esa secuenciación. Y aquí me dice lo que les comentaba, cuanto más organizado es el material, es más fácil de transmitir. Es decir, aquellos que tienen un orden, una estructura cristalina. Dice, los materiales amorfos transmiten mal los fonones, baja conductividad térmica. Es decir, para transmitir el calor en la parte de los polímeros y los cerámicos, lo van a transmitir aquellos que tengan un orden o una estructura cristalina, ¿de acuerdo? Y aquellos que no tienen una estructura cristalina, es decir, que son amorfos, como ya lo hemos visto, digamos, en nuestras clases anteriores, pues van a tener una pobre capacidad de transmitir el calor. Entonces, estos materiales que tienen esa pobre capacidad de transmitir el calor, pues se van a convertir en lo que son los materiales aislantes, ¿de acuerdo? Entonces dice acá que los fonones son los responsables de la transmisión del calor en los materiales cerámicos y en los poliméricos, y lo que les mencionaba yo, en los materiales metálicos también transmiten calor, pero esa contribución es muy pequeña comparada con la contribución que hace el movimiento de los electrones en la parte de los metales y las aleaciones. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos visualizar también un poco lo que corresponde a la parte de la conductividad térmica, ¿sí? Dice, el calor es transportado desde las zonas de alta temperatura de una sustancia a las regiones de baja temperatura. Dice, ¿cómo se transmite las zonas de un lado a otro? Entonces aquí, esto lo podemos visualizar acá. Acá tenemos dos materiales, ¿cierto? El material A y el material B. El material A y el material B. Y están aquí
dos visualizaciones de temperatura, la T1 y la T2. Entonces, en la T1, digamos, está nuestra fuente de calor, ¿cierto? Entonces, el T1, la T1, la temperatura 1, es mucho mayor con respecto a la temperatura 2, es decir, los extremos, ¿cierto? Este extremo de T1 es el que estaría, digamos, sometido, digamos, a la fuente de calor. Entonces, aquí vemos lo que hemos dicho en palabras. El desplazamiento, si lo vemos acá en una franja de colores, donde el rojo es más caliente y el azul es lo más frío, entonces estamos viendo, digamos, que en la medida que se está calentando este material, pues se va haciendo una transmisión del calor a tal grado que, digamos, aquí tenemos las zonas más calientes y aquí las zonas frías. ¿De qué va a depender, digamos, que este calor se expanda o este calor se transmita a todo el material? Del tiempo, ¿cierto? En la medida que nosotros tengamos el factor tiempo para que esta temperatura T1 sea igual acá en este extremo, entonces pues el flujo del calor iría en esa condición y sería un factor también del tiempo. ¿Y quién nos dio, digamos, esta explicación asociada a cómo es ese flujo de calor? Entonces aparece la ley de Fourier, donde la ley de Fourier asocia lo que es el gradiente de temperatura, ¿sí? Es decir, el cambio de temperatura con respecto también a un valor K, que determinó o definió como conductividad térmica. Entonces aquí ya hay algo interesante. Entonces, no simplemente depende, digamos, de la condición de la fuente de calor, ¿cierto? Porque aquí este T1, esta fuente de calor es igual para A y para B. Pero si nos damos cuenta, digamos, la respuesta de cada uno de estos materiales va a ser diferente. Entonces quiere decir que hay una propiedad interna del material que va a darme, digamos, esa condición de capacidad de transmitir el calor y esa propiedad se conoce como la conductividad térmica y se define con la letra K. Entonces, Fourier, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? ¿O a qué conclusión llegó? Dicen que la cantidad de calor que podemos transmitir en un tiempo dado a través de un material sometido a un gradiente de temperatura es directamente proporcional a esa característica intrínseca del material que se denomina conductividad térmica. Entonces todos los materiales van a tener, digamos, esta propiedad o esta característica, que es la característica de conductividad térmica. Entonces, si nosotros necesitamos conducir el calor, pues vamos a tener que buscar materiales que tengan una muy buena capacidad de conductividad térmica para utilizarlos. O al contrario, si necesitamos un material que para nada me deje transmitir el calor, pues vamos a buscar un material que tenga una baja conductividad térmica. Entonces acá nosotros estamos visualizando en esta tabla algunos materiales, ¿sí? Y algunos valores de K, de conductividad térmica, y también estamos mirando, digamos, la definición del fenómeno por el cual ellos pueden transmitir ese calor. Entonces, si nos damos cuenta en la tabla, pues está dividida en tres partes o en tres secciones. En la sección de conductividad térmica elevada, conductividad térmica media y conductividad térmica baja, ¿sí? En la zona de la conductividad térmica elevada pues están los materiales asociados a los metales, en las conductividades de tipo medio están los cerámicos y en las conductividades muy bajas están los polímeros. Si nos damos cuenta, también en la tabla podemos identificar que los metales, la transmisión de esa energía, es decir, de ese calor, está explicado por el movimiento de los electrones, y en la parte de las cerámicas y en la parte de los polímeros está definido o explicado por el fenómeno vibracional de fonones. Entonces aquí tenemos, digamos, esa explicación asociada, digamos, a cada uno de los materiales. Pero miremos entonces los valores de conductividad térmica, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los valores en la medida que vamos descendiendo empiezan a decrecer, ¿cierto? Tenemos valores del orden de los 315 K para el oro y tenemos valores, por ejemplo, para el teflón de 0,25. Entonces ahí vemos las diferencias significativas en relación a este valor de K, que ya sabemos que es conductividad térmica y que está asociada a esa capacidad de transmitir el calor como tal. Y tenemos, digamos, esta zona acá en las cerámicas que podemos visualizar también que, digamos, tienen
para algunos casos como el silicio, óxido de silicio, ¿sí? De 1.4, y ya para otros como la alúmina y la magnesia, pues ya tienen un valor de 39, 38, un poco más elevado. Pero digamos, los abanderados en esta propiedad correspondería a los metales, ¿sí? Entonces ahí pueden ustedes visualizar también que tenemos el valor del aluminio, ¿cierto? El valor del aluminio es 247, el valor del acero es 52. Entonces, pues aquí, dado estos valores, pues tenemos ya digamos, una explicación del por qué gran parte de los utensilios que se utilizan en la parte de la cocción de los alimentos tienen como base el aluminio, porque el aluminio se comporta como un excelente conductor de, térmico para transmitir, digamos, ese calor, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, en este listado que están acá, pues está el oro, que sería el abanderado, ¿no? Pero, digamos, el oro, pues va a tener, digamos, unas características desde el punto de vista de su eh, presencia en la naturaleza más pequeña, es mucho más costoso y entonces, pues lógicamente, no podrá ser utilizado de forma masiva por esa condición de proporcionalidad de presencia en la naturaleza y por el costo que tiene. Entonces, es por eso que el aluminio juega, digamos, un rol preferencial en estos utensilios o en estos materiales. Entonces ya sabemos que si queremos conducir la parte térmica, entonces los materiales tipo metales y aleaciones serán los más idóneos comparado con los otros. Y todo lo contrario, si queremos tener, digamos, condiciones o características de un material que poco conduce, pues vamos a utilizarnos o a irnos al otro extremo que son los polímeros. Entonces, alguien del que esté ahí, por favor, para que me ayude y haga la lectura de lo que aparece ahí en relación a la parte de los metales. Los metales tienen elevada conductividad térmica por el libre movimiento de electrón que presentan. Dado que en cerámicas y polímeros la transmisión de calor se realiza por fonones, cuando más cristalino sea el polímero o la cerámica, mayor conductividad térmica tendrá. Las vibraciones se coordinan mejor y los fonones se dispersan menos. Así los vidrios presentan más baja conductividad, mientras que las cerámicas cristalinas tienen importante conductividad. Gracias. Bueno, entonces aquí con la lectura que hizo Darwin vemos un poco, digamos, eso que acabamos de mencionar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mejoramos, digamos, la conductividad de estos polímeros y de estas cerámicas? Pues entrando a diseñar o a mejorar el ordenamiento que tienen, ¿cierto? Es decir, a generar estructuras cristalinas para mejorar, digamos, esas propiedades. Porque ya hoy en día ya existen, le mencionaba, digamos, la parte de los materiales cerámicos asociados, digamos, al Viro Pyres en el laboratorio o en la parte de los materiales refractarios que se utilizan en la cocina, que son cerámicos y que transmiten el calor, ¿cierto? Y hoy en día también se consiguen moldes eh, o materiales de tipo polimérico que pueden también facilitar, digamos, ese proceso de transmisión, ¿cierto? De hecho, digamos, ya hay algunos en la parte, bueno, yo pongo ejemplos asociados, digamos, a la vida cotidiana porque es más fácil de visualizarlo, ¿cierto? Entonces, en la parte de los moldes, eh, para la elaboración también de la parte de repostería y todo este tipo de cosas, ya también se consiguen moldes de tipo polimérico que pueden utilizarse para la parte de la transmisión del calor como tal. Entonces, si bien es cierto, los materiales desde el punto de vista de las propiedades de conductividad son importantes, eso no quiere decir que aquellos que no transmitan el calor no lo sean, sino que van a tener un uso y una aplicación focalizada de forma diferente o diferenciadora. Entonces, los aislantes térmicos los necesitamos, los usamos. Entonces, ustedes ahí en la diapositiva ven dos fotografías asociadas a dos tipos de materiales usados muy frecuentemente para la parte del aislamiento térmico. Uno es el poliestireno expandido, ¿sí? El poliestireno expandido se llama expandido porque dentro de la estructura de él
alberga gran cantidad de aire, ¿cierto? Para generar, digamos, esos vacíos en la parte estructural del material. Entonces, el poliestireno expandido es lo que comúnmente se conoce con el nombre de icopor, ¿sí? Entonces, este icopor pues se comporta y tiene una característica de aislante térmico. De hecho, pues hoy en día se utiliza también muy frecuentemente, eh, pero sin embargo ya empiezan a haber restricciones desde el punto de vista de su degradación, desde el punto de vista de que no es un material reciclable, entonces pues tiene algunos impactos negativos desde ese punto de vista. Pero es fácil encontrar y visualizar, digamos, el uso del poliestireno expandido en la parte de almacenamiento de bebidas y de alimentos que están calientes. Entonces, todos estos recipientes a base de este material, lo que nos damos cuenta es que mantienen internamente el calor del producto, bien sea la bebida o bien sea, digamos, el alimento, y externamente, pues, no hay, digamos, esa transmisión de calor y es por eso que la persona puede tomar, digamos, este material y no siente la sensación de calor sobre sus manos. El otro, pues lógicamente eso es un uso cotidiano que vemos o un ejemplo del día a día. Sin embargo, podemos visualizar, digamos, que el polietileno expandido también se utiliza en la parte de la industria y en la parte de procesos. Entonces, también con ese mecanismo de aislamiento. Entonces, eh, aquí también vemos otro ejemplo que son la parte de las espumas. ¿Sí? Aquí lo que conocen como estas lanas de fibra de vidrio, ¿cierto? Entonces en estas lanas de fibra de vidrio, pues las vemos o están, digamos, en la parte de los equipos que tienen aislamiento. Por ejemplo, en la parte de las neveras se utiliza bastante esta lana como un mecanismo de aislamiento térmico y en la parte de los procesos industriales en la parte de tuberías que se quiere mantener el calor y que no se pierda ese calor, se hacen chaquetas asociadas con corazón de base de fibra de vidrio. Aquí es importante tener en cuenta que ambos materiales dentro de su estructura como tal albergan, digamos, o tienen la capacidad de albergar aire, ¿sí? Y ese hecho de que tenga, digamos, esos espacios de aire, pues facilita que no exista, digamos, esa transmisión del calor. Entonces, alguna persona que esté ahí que nos ayude a hacer la lectura de lo que está ahí en la diapositiva para pues dinamizar la clase y tener una mejor participación. Uno solo. Los materiales que se Los usan materiales para, que se usan. Vale. Los bueno, los materiales que se usan para aislamientos térmicos tienen baja conductividad térmica. Los que se usan para temperaturas cercanas al ambiente suelen ser poliméricos. Para que el aislamiento sea bueno, se suelen producir espumas con el polímero, como por ejemplo el poliestireno expandido que se ve en la figura. También se emplea la denominada lana de roca, que consiste en fibras de vidrio, cerámica no cristalina, enmadejadas de manera que hay mucho aire y huecos entre las fibras con el fin de incrementar la dificultad de transmisión de calor. Listo, ahí sí, muchas gracias. Entonces, ya vamos a ir a otra propiedad. Acabamos de hacer, digamos, el despliegue de lo que era lo que es la conductividad térmica, ¿sí? Ahora vamos a mirar lo que es la capacidad calorífica, ¿sí? Entonces, aquí me dice que la capacidad de un material para absorber energía térmica cuantitativamente es la capacidad calorífica y se entiende como la energía necesaria para aumentar en 1 grado Kelvin la temperatura de ese material, ¿sí? Entonces, esa capacidad calorífica
va a medir es cómo almacena el material, digamos, ese calor, ¿sí? Y cómo hace ese cambio en aumentar en 1 grado Kelvin esa temperatura de ese material. Pero entonces cuando hablamos de la capacidad calorífica, para poderlo entender, se divide o se explica a través de lo que es el calor específico. Entonces el calor específico es el equivalente a la capacidad calorífica a presión constante. Entonces se utiliza esa condición porque digamos es la condición natural en la que estamos, digamos, en nuestra condición en nuestro planeta, ¿cierto? Es decir, nosotros estamos en nuestro planeta y estamos sometidos a una presión atmosférica, entonces, que más o menos es similar, digamos, en nuestro entorno, ¿cierto? Seguramente habrán unas diferencias de presiones atmosféricas si nos desplazamos de un lugar a otro, pero si, digamos, estamos aquí en nuestro territorio, en nuestras condiciones, en nuestra ciudad, pues todos vamos a experimentar, digamos, la misma presión atmosférica. Entonces, cuando se quiere medir, digamos, esa capacidad calorífica, vamos a mirar lo que es el calor específico a esa condición de presión constante. Entonces esto, vamos a mirar entonces que la capacidad calorífica, que el calor es, esta medida la podemos medir de dos formas, ¿cierto? Como la capacidad calorífica a la presión constante o la capacidad calorífica al volumen constante. Entonces la capacidad calorífica tiene unas unidades de medición y desde el punto de vista de la aplicación y de los usos que se da, digamos, en la industria, en la parte de la ingeniería, pues lo que más se utiliza o lo que más hace referencia es a la parte del calor específico a condiciones de presión constante, ¿sí? Entonces, vamos a entender un poco más esto que estoy mencionando acá en la siguiente diapositiva cuando ya veamos de pronto algunos ejemplos. Dice, los materiales que presentan elevada capacidad calorífica se pueden emplear para almacenar el calor, ¿sí? Entonces aquí colocan un ejemplo asociado, digamos, a la parte de las edificaciones o de las construcciones, ¿sí? Entonces, en esta parte de las construcciones, pues están elaboradas a partir de materiales cerámicos, lo que es la parte de los concretos y la parte del material de ladrillo, ¿sí? Entonces, estos materiales pues tienen la capacidad de tener una buena capacidad calorífica o un calor específico porque, digamos, almacenan su calor y pues, no hacen, digamos, esa transmisión del mismo. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista constructivo, existen dos tipos de construcción, ¿cierto? La construcción tradicional, que se hace a través de ladrillos, ¿sí? Y la construcción tipo túnel, que ustedes se han dado cuenta que se hace a través de la fundición de láminas, ¿sí? Y se va construyendo en forma de cajones las edificaciones. Esto sobre todo en la parte de lo que corresponde a las edificaciones de edificios, ¿no? Y pues si queremos irnos más atrás, antiguamente pues en los pueblos aún también se tiene la construcción de tapia pisada, ¿cierto? Son unas paredes bastante amplias asociadas a arcilla, ¿cierto? Y pues mezcladas con otro tipo de materiales. Y en los tres tipos de edificaciones nos damos cuenta que la sensación térmica de la vivienda cambia. Entonces, una vivienda que está construida a través de método tradicional de ladrillo tiene una sensación térmica más confortable que aquellas viviendas que están elaboradas con una edificación tipo túnel, es decir, láminas de concreto. Y aquellas casas también que están construidas con tapia pisada, pues son mucho más frescas, ¿sí? Pues esto tiene, digamos, una explicación y es la siguiente, y es que desde el punto de vista, la capacidad calorífica o el calor específico de estos materiales es diferente. Digamos, desde el punto de vista del ladrillo, pues el ladrillo como tal tiene, digamos, unos espacios vacíos, ¿cierto? Que generan, digamos, aparte que el material va a absorber el calor, pues el material no lo va a transmitir, digamos, por estos espacios.
mientras que en la parte de las edificaciones en concreto, tipo túnel, pues si bien es cierto, ellos pueden tener una capacidad o un calor específico donde almacenan y no transmiten, digamos, esa energía, sí por el hecho de estar consolidado, es decir, agrupado, aglutinado, pues la respuesta es diferente. Entonces, para entender un poco mejor esto que les estoy mencionando, pues veámoslo tangiblemente con algunos ejemplos asociados a esa característica. Entonces, tenemos aquí el calor específico en los materiales y vemos tres franjas, ¿cierto? Está la franja de los polímeros, la franja de las cerámicas y la franja de los metales. En la parte de los polímeros, si nos damos cuenta, digamos, las mejores propiedades de capacidad de calor específico la tienen los polímeros. Entonces, el polímero como tal puede, digamos, almacenar, digamos, ese calor y no lo va a transmitir, ¿sí? Pero digamos tiene una deficiencia que a elevadas temperaturas pues el polímero puede afectarse desde el punto de vista estructural. Le siguen las cerámicas y digamos entre las cerámicas y los metales, si ustedes se dan cuenta, pues hay alguna similitud digamos en los valores, ¿sí? Entonces el calor específico para los diferentes materiales, entonces para llegar digamos a una conclusión tangible, digamos los polímeros van a tener un mayor calor específico que los metales. Así es. Y que incluso que las cerámicas. Entonces ya hemos visto lo que es la capacidad térmica, ¿sí? Lo que es el calor específico y vamos a mirar ahorita algo que nosotros ya sabemos y conocemos, que está asociado, digamos, a ese cambio de las dimensiones desde el punto de vista cuando un material es sometido a temperatura. Entonces, alguien que esté ahí y me ayude, digamos, con la lectura que está ahí en la diapositiva, por favor. La energía térmica se almacena elevando la temperatura del material. Cuanto mayor sea la capacidad calorífica del material, mayor cantidad de energía será capaz de almacenar. Expansión térmica. Cuando se da energía térmica, calor, los materiales se calientan, aumenta su temperatura y aumenta su tamaño, se expande. Sí, sigue leyendo ahí en lo que está subrayado, en el sombreado. Vale. La expansión se mide mediante el denominado coeficiente de expansión térmica lineal, A, que consiste en la proporción que se expande, contrae el material por cada grado K o grado centígrado, que cambia la T. Se mide en K1. A también se le conoce por la siguiente CTE. Listo, gracias. Entonces vamos a recapitular lo que estamos diciendo ahí, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la energía, lo que es el calor o la energía térmica, se puede almacenar, ¿cierto? Y se almacena, digamos, en el material y el material va a experimentar un incremento de la temperatura. Entonces, ante mayor tenga capacidad calorífica, vamos a tener, digamos, vamos a poder capaces de almacenar esa energía, ¿sí? Pero otro fenómeno que vemos es que en el momento que nosotros vamos a almacenar esa energía dentro de ese material, pues el material va a experimentar unos cambios. Y un cambio tangible es que cambie de dimensiones, es decir, que él cambie su tamaño. Y ese cambio de tamaño o de dimensiones se conoce con el nombre de expansión, es decir, esa condición, ¿sí? Se conoce con el nombre de expansión. Entonces, también en los materiales ese comportamiento va a ser diferente, ¿sí? Entonces, y se conoce también a través de un coeficiente que es el coeficiente de expansión térmica. Entonces ya hemos mirado tres coeficientes, ¿cierto? La conductividad térmica, ¿sí? El calor específico y la expansión
térmica, ¿cierto? Entonces, para entender este fenómeno de expansión térmica, miramos esta imagen que está acá. Entonces, nosotros tenemos acá dos materiales, ¿sí? Estos dos materiales son los mismos materiales. ¿Qué sucede? Que el material, en esta primera parte que ustedes están viendo acá, que yo estoy señalizando, el material está inicialmente a una condición T sub 0, es decir, está a condición de temperatura ambiente, ¿sí? A una temperatura ambiente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando ya empieza este material al ser sometido a una fuente de calor? Entonces, una vez el material es sometido a la fuente de calor, cambia, pasa de una temperatura T sub 0 a una temperatura T final, ¿cierto? Es decir, alteró la característica de temperatura como tal. Y esa alteración, entonces miramos acá, si yo pasara una línea aquí recta, aquí se ve, digamos, una modificación, ¿cierto? ¿Y una modificación sobre qué? Sobre su dimensión, ¿cierto? Entonces ya la dimensión, es decir, su longitud, si estamos mirando desde el punto de vista lineal, su longitud inicial cambia, ya tiene un incremento, como lo vemos acá. Y ese incremento es debido, digamos, a ese proceso de expansión que se da. Pero ¿cómo se mide o cómo se determina? Digamos, vamos a mirar que está relacionada con la siguiente ecuación. Entonces, aquí, ¿qué estamos mirando? Que la variación de la longitud que experimenta el material con respecto a la longitud inicial es directamente proporcional por el delta de temperatura, es decir, por el cambio de temperatura, por alfa. Es decir, y alfa sería el coeficiente de expansión térmica. Entonces, todos los materiales van a experimentar, van a experimentar una expansión, y esa expansión va a ser gradual en la medida que haya un mayor delta de temperatura, ¿cierto? Es decir, a mayor temperatura, a mayor cambio de temperatura con respecto a la temperatura inicial, pues vamos a tener una mayor expansión o dilatación, también se menciona, pero también va a ser influenciada por esa característica propia del material que se conoce como coeficiente de expansión térmica. Entonces vamos a hacer este ejercicio todos, o hacer la secuencia, porque ya está desarrollado ahí, ¿cierto? Entonces ahí nos está colocando un ejemplo para mirar cómo es tangible esta propiedad de expansión térmica como tal. Entonces ahí tenemos inicialmente un alambre de cobre que tiene una dimensión de 15 metros de largo. Dice que se calienta pasando de menos 9 grados Celsius a 40 grados Celsius, ¿cierto? Eso hay un cambio significativo de temperatura, donde se está elevando, digamos, la temperatura de forma considerable. De menos 9 grados pasan a 40 grados. Entonces me piden que defina o determine cuánto fue la variación de esa longitud por ese efecto de expansión térmica. Entonces nosotros estamos mirando ahí que lo primero que determinamos, bueno, y me dan el valor de coeficiente del material. Me dice el coeficiente de dilatación o el coeficiente de expansión térmica del cobre es de 15,5 por 10 a la menos 6 grados Celsius, ¿cierto? Entonces aquí tengo que, primero voy a determinar lo que es el cambio de temperatura, es decir, el delta. Entonces el delta se da o se determina a partir de la temperatura final, ¿cierto? Que es 40 grados Celsius menos la temperatura inicial. Y la temperatura inicial es de menos 9. Entonces hay que tener en cuenta y respetar la parte de los signos, ¿sí? Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí entre paréntesis está el valor de la temperatura desde el punto de vista que no fue dada, ¿cierto? Menos 9 grados. En ningún momento le quitamos ese signo negativo, porque si no me altera, digamos, el cálculo, ¿sí? Entonces 40 menos 9, menos y menos me da más, entonces voy a tener 49 grados Celsius. Entonces, bueno, ya determiné el delta de temperatura. Ahora pues voy a colocar eso en la ecuación que yo conozco, ¿cierto? Entonces la ecuación que yo conozco me dice que el delta de longitud sobre la longitud inicial es igual al factor de expansión
del coeficiente de expansión térmica por el cambio de la temperatura. Delta de L va a ser igual, si se dan cuenta acá, esta longitud inicial que estaba dividiendo pasó al otro lado de la ecuación a multiplicar. Entonces la longitud inicial que multiplica al coeficiente de expansión térmica del cobre por el cambio de la temperatura. Entonces haciendo este ejercicio, ese cálculo aritmético, entonces voy a tener que 15, ¿cierto? 15 metros, que es la longitud inicial, que multiplica al factor o al coeficiente de expansión, que multiplica también al delta de temperatura, que ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Y ese ejercicio aritmético me da, esa operación aritmética me da 0,012 metros. Es decir, ese corresponde al delta, es decir, a la variación de longitud que tuvo, digamos, ese material al ser sometido a esas condiciones. Aquí, entonces, la pregunta era, ¿cuánto cambiará la longitud? Entonces, aquí simplemente lo que hicimos fue anexarle o sumarle, digamos, ese valor de delta al valor inicial. Entonces, 15 más 0,012 metros me da el valor de 15,012 metros. Es decir, esta es la longitud del alambre de cobre una vez fue sometido, digamos, a este cambio de temperatura. Aumentó en 12 milímetros, ¿sí? Como tal, la distancia, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí presente. ¿Alguna inquietud de cómo desarrollamos o cómo nos presentaron este ejercicio, este problema? Profe, yo no entendí como la fórmula del segundo, que dice ACU, no entendí esa parte. ¿Esta que está acá? Sí, esa no la entendí muy bien. Bueno, aquí lo que tenemos es esta ecuación, ¿cierto? Tenemos Sí. el delta de longitud sobre Sí. la longitud inicial. Sí. Es igual a ¿qué? A el coeficiente de expansión que multiplica Sí. Es que yo pensé que al, era una A. que multiplica al delta de t. ¿Eso es una longitud? ¿Cuál? ¿Este? Sí, el que parece una A. Yo pensé que era una A, por eso no lo No, entendí. ese es el coeficiente de expansión térmica o el coeficiente de dilatación térmica del cobre. Es una propiedad que me la dan. ¿Sí? Es esta. Yo pensé que era una A. Por eso dije Entonces, que sí, ya. ¿listo? Entonces lo que pasó acá fue Sí. que esto que está dividiendo acá pasa aquí a multiplicar, ¿cierto? Y ya el ejercicio se simplifica, es decir, el ejercicio se convierte ya en el uso de multiplicar los valores y tener, digamos, el resultado que tenemos. Entonces aquí vemos en la tabla, digamos, algunos valores asociados, digamos, a ese coeficiente de expansión térmica, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, digamos, los que tienen ese coeficiente de expansión térmica más elevado son los polímeros, ¿sí? Aquí digamos a esta propiedad, digamos, medida temperatura ambiente, y si los polímeros tienen un coeficiente de expansión grande debido a la debilidad de sus enlaces secundarios, ¿sí? Y pues esto es notorio, ¿sí? O sea, todos sabemos que en el momento en que nosotros sometemos un plástico a calentamiento, pues prácticamente él se dilata tanto que se deforma completamente, ¿sí? Seguido, pues están los materiales que se dilatan y en tercera medida, digamos, están las cerámicas, que son los que menos coeficiente de expansión térmica tienen, ¿sí? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta en la parte ya de la fabricación de las piezas y los materiales, porque si un equipo, una máquina que ustedes estén desarrollando o vayan a desarrollar o vayan a construir, necesita una alta precisión y exactitud desde el punto de vista de su engranaje, entonces, y va a estar sometido al calor, pues hay que tener en cuenta estas dilataciones. Muchachos, regálenme en 2, 3 minuticos
Voy a silenciar el micrófono, tengo que atender aquí una cosita urgente. Ya estoy otra vez con ustedes.
Ya estoy aquí nuevamente. Gracias ahí por la espera. Entonces, tenemos acá entonces esto que mencionábamos relacionado con la parte de las características y asociadas a lo que es el coeficiente de expansión térmica, ¿cierto? Entonces, mencionábamos que en la parte de los polímeros son los que, digamos, tienen mayor capacidad de expandirse, pero a tal grado que se convierte en una debilidad porque, digamos, al ser sometidos y expandirse tanto, pues se deforman y pues pierden, digamos, como tal su funcionalidad. Entonces, alguien que esté ahí me ayuda a hacer la lectura de lo que es la variación de las propiedades con la temperatura. Cuando se suministra energía térmica a un material, esta se almacena en forma de aumento de vibración de luz. La medida de vibración es la temperatura, y si se suministra la suficiente energía térmica se puede dar procesos de difusión e incluso se puede llegar a un cambio de fase. El material puede pasar de sólido a líquido a gas. Las propiedades mecánicas varían también con la temperatura. En general, a baja temperatura los materiales suelen ser lineales, elásticos y frágiles. Cuando la temperatura aumenta, la rigidez y la resistencia mecánica disminuyen y la ductilidad y la tenacidad aumentan. A alta temperatura son más elásticos, menor. Se deforman, se forman plásticamente y reducen su resistencia mecánica, límite elástico y resistencia a fricción. En el caso de las cerámicas, la temperatura en la que se absorban estos cambios es muy elevada. En el caso de los polímeros, estos cambios se absorben a temperaturas cercanas al ambiente. Ok, listo, muchísimas gracias. Entonces, aquí estamos mirando, digamos, como una síntesis asociada, digamos, a cómo es ese efecto de la temperatura en las propiedades. Aquí es importante, digamos, que la temperatura va a incidir de una forma significativa, digamos, en parte, digamos, de este comportamiento. Entonces, nosotros vamos a visualizar también acá la siguiente propiedad o característica, que es la refractariedad, ¿sí? Entonces, si ya sabemos que cuando se incrementa la temperatura, los materiales responden, o bueno, también puede ser cuando se enfrían, ¿cierto? Es decir, cuando hay esos cambios de temperatura, independientemente si el material se somete a una mayor temperatura o a una, por lo contrario, se hace un enfriamiento y pierde temperatura. Entonces, aquí me está diciendo, vamos a hablar de una característica, una propiedad que es la parte de la refractariedad. La refractariedad no es otra cosa que esa respuesta que tienen algunos materiales que, pese a que sean sometidos a temperatura, a un incremento de la temperatura, sus propiedades mecánicas no se alteran. Entonces, digamos, es un caso muy particular que no todos los materiales tienen, ¿cierto? Entonces, y de ahí, digamos, el nombre que nosotros conocemos de algunos utensilios en la cocina que se conocen como refractaria, ¿cierto? Porque tienen, digamos, esa condición y esa capacidad. Pero, ¿qué es refractariedad? Es, digamos, esa capacidad que tienen algunos materiales, sobre todo la parte de los cerámicos, que pueden ser sometidos a temperaturas elevadas y no, digamos, alteran esas propiedades mecánicas. Tanto es así que, digamos, en los cerámicos muchas veces casi alcanzan la temperatura de fusión, es decir, casi alcanzan, cuando se alcanza la temperatura de cambio de estado, aún ellos se mantienen, digamos, con esa característica de que sus propiedades mecánicas no se alteran y no se cambian. Entonces, por eso es que las refractarias que nosotros conocemos pueden someterse, digamos, a altas temperaturas y una vez alcanzan esa temperatura, digamos, la refractaria se mantiene, digamos, primero en su condición de estado sólido, ¿cierto? Segundo, su capacidad mecánica no se altera, es decir, su dureza, su tenacidad como tal, se mantiene, digamos, equivalente a la que presenta cuando no está sometida, digamos, a esa condición de temperatura
elevada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces dice que los materiales refractarios son los materiales que mantienen sus propiedades mecánicas a elevadas temperaturas con poca vibración frente a las propiedades a temperatura ambiente. La refractariedad está ligada también al enlace químico y al punto de fusión. Dice, las cerámicas que son cristalinas son altamente refractarias ya que no presentan ninguna ductilidad, es decir, no se convierten, no transforman como tal en esa plasticidad de formarse, ya que no presenta ninguna ductilidad a temperaturas cercanas incluso al punto de fusión, el cual se encuentra por encima de los 1000 grados Celsius. Además mantiene la resistencia mecánica, la rigidez casi sin pérdida de una temperatura altísima. Perdón, profe, esos son los cerámicos, ¿sí? Los que están por encima de esa temperatura. Sí, digamos, los cerámicos tienen, digamos, esas temperaturas elevadas de punto de fusión, sí, señor. Pero un tipo de esos cerámicos sería que algo que no se deshace, Sí, que no varía su estado, ¿sí? o sea, no cambia. No cambia su estado. Y lo otro, porque usted puede someter a una alta temperatura, ¿cierto? Y no cambiar, Sí. no cambiar, digamos, el estado, no pasar a líquido, pero puede ser que se vuelva frágil, ¿sí? Que se rompa, que se estalle, que se reviente, ¿sí? Que se agriete. Digamos, esta propiedad de refractariedad es lo que está diciendo, no. Yo puedo someter ese material a la temperatura elevada, casi llevarlo, digamos, a que cambie de estado y el material va a mantener, digamos, su tenacidad, su dureza, esa capacidad del material como tal. Entonces dice, se llaman refractarios los materiales que se emplean para revestir el interior de los hornos, que suelen ser de naturaleza cerámica. Entonces aquí es un ejemplo tangible o asociado digamos, a esa condición. Entonces, miremos otra condición en las cuales cuando los materiales están sometidos, digamos, a temperaturas, a incrementos y a descensos de temperatura. Es decir, cuando un material se somete, digamos, a una fuente de calor, se retira de esa fuente de calor. Es decir, los equipos que usamos, ¿no? O los materiales que usamos, los calentamos, los enfriamos, los calentamos, los enfriamos, los calentamos, los enfriamos. Entonces, esas variaciones de cambios de temperatura generan en el material unos estrés que se conocen como estrés térmico o tensiones térmicas, ¿sí? Entonces, esa variación constantemente de los materiales una vez se someten a esa temperatura. Entonces, ¿qué sucede cuando yo someto un material a una temperatura? Pues lógicamente se va a presentar las propiedades que hemos visto antes, ¿cierto? Se va a dilatar. Entonces se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, se dilata y se contrae. Entonces esos ciclos continuos me pueden generar lo que es una fatiga térmica, ¿sí? Entonces un material en su diseño pues va a tener que tener esas consideraciones si es que va a estar sometido en su trabajo o en su funcionalidad a esa condición de tener elevadas y bajas temperaturas, incrementos y descensos de temperatura. Pero si va a tener eso, entonces en el diseño también deberá considerarse la condición de esa expansión térmica para que el elemento pueda hacer ese proceso, ¿cierto? De expandirse y contraerse, expandirse y contraerse, expandirse y contraerse. Si no tiene, digamos, esa holgura como tal, pues en el momento en que se expande el material, pues va a tener una resistencia o va a tener un golpe o va a tener, digamos, un elemento que le va a generar, digamos, una tensión, ¿cierto? Y si esa tensión es muy fuerte, pues el elemento se va a agrietar, se va a romper, se va a alterar. Entonces aquí en la imagen o en la diapositiva hace, digamos, algunas observaciones. Por ejemplo, en la parte de las vías, ¿sí? En la parte de la construcción de vías, de puentes, de este tipo de materiales, pues todos estos usos dentro del punto de la fabricación y utilización se generan unos espacios que se conocen como dilataciones, ¿sí? Que son unos espacios que le va a permitir, digamos, a este material, en el caso de una vía de concreto o una vía que esté asociada a la parte de asfalto, pues va a tener, digamos, ese dimensionamiento para dilatarse y contraerse, de tal manera que no vaya a tener, digamos, una resistencia adicional física que vaya a generar, digamos, una tensión. Lógicamente, pues el material también está diseñado para soportar un número de veces de estos cambios, ¿sí? Ya una vez se supere, digamos, este número de ciclos y cambios, pues el material se va a empezar a deteriorar
Y ahí pues es la explicación de muchos fenómenos de fallas y daños que pueden ocurrir. Entonces, aquí para mirar, digamos, esa condición de las tensiones térmicas, entonces simplemente vamos a mirar que, digamos, hay unos materiales que se comportan de cierta forma, ¿cierto? Una vez son sometidos al calentamiento, voy a colocar acá colocar el puntero. Entonces, una vez están sometidos al calentamiento, en la parte aquí del puntero vemos que va a haber un comportamiento lineal, ¿cierto? Hasta cierto punto. Aquí ya hay un saltico, ya hay un cambio donde ya empieza a generarse, digamos, un comportamiento ya no lineal, sino un comportamiento curvilíneo. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí en esta zona, ¿sí? En esta zona, si el material se mueve en esta zona, pues él va a estar en esa condición de poder, inclusive hasta acá en esta primera parte. Entonces yo lo puedo calentar y él se va a contraer. Él va a ver a su estado inicial. Es decir, va a tener un comportamiento elástico, ¿cierto? Tal cual como cuando yo cojo una liga o un caucho, lo estiro, suelto la tensión, él vuelve a eso, se encoge, vuelve a su condición inicial. Entonces, ese comportamiento es el comportamiento elástico. Ya si yo supero, digamos, esa condición de exceso de temperatura, de exceso de expansión, o tengo un material que me genera, digamos, esa tensión, pues él va a pasar a otra condición y él va a entrar a una deformación plástica. Entonces ya cuando entra un material a una deformación plástica, ya él no recupera su condición inicial, ya el material ha sido afectado estructuralmente. Entonces pierde, digamos, capacidad como tal asociativa a su trabajo como tal. Entonces, esos son cosas o detalles que estamos mirando y tenemos que tener en consideración para la parte de las propiedades térmicas de los materiales, y tendrán que ser bien diferenciadas y tenerlas en cuenta cuando vamos a hablar de los materiales asociados a un equipo o a la fabricación de un elemento como tal. Otra característica o otra propiedad térmica es el choque térmico, ¿sí? Entonces, el choque térmico, definido, digamos, en palabras o de forma muy básica, es ese cambio de temperatura abrupto que experimenta un material a bajarle esa temperatura. Entonces, la mejor forma de entender ese choque térmico es lo que sucede a veces en las siderúrgicas, ¿sí? Cuando se tiene un material, por ejemplo, metálico que está al rojo vivo, ¿sí? Y se introduce, digamos, en un recipiente que tiene una temperatura ambiente, un líquido, agua, un refrigerante. Entonces, de pasar de 700, 800 grados Celsius a una temperatura de 20 grados Celsius, entonces se produce, digamos, un choque térmico. En la parte de la siderúrgica, este proceso de choque térmico se utiliza cuando se está fabricando, se quiere mejorar algunas propiedades, la parte de la dureza, ¿sí? Entonces, ese choque térmico se utiliza con esa intención de hacer más duro el material superficialmente. Ojo, aquí digamos hay una salvedad, ¿no? Digamos, se endurece o se le da mejor propiedad a la parte superficial, pero internamente el material sí puede tener, digamos, una condición que le genere cierta complicación desde el punto de vista de que no es la misma dureza, ¿sí? La dureza es menor en la parte interna del material cuando se hace este proceso de choque térmico. Y pues eso desde el punto de vista de una aplicación industrial, pero ya nosotros nos damos cuenta, digamos, que pueden existir diferentes choques térmicos. Cuando a veces tenemos un material, ¿cierto? Lo sacamos, por ejemplo, tenemos un recipiente en el congelador, ¿sí? Un cerámico, una botella que tiene líquido, está congelado y está, digamos, en esa condición, y lo sacamos a la temperatura ambiente o lo adicionamos en un recipiente con líquido, pues prácticamente ese choque térmico fractura o fragiliza el material y se rompe. O un recipiente tipo refractario, ¿cierto? Tipo material de vidrio Pyrex. Si usted lo está calentando, está sometido a y después lo lleva a un enfriamiento abrupto, pues el material se quiebra.
Entonces, este choque térmico, voy a hacer la lectura de lo que está, digamos, ahí en la diapositiva para entenderlo mejor. Entonces dice, el choque térmico es la fractura repentina que ocurre debido al enfriamiento rápido, ¿sí? Entonces se debe a las tensiones que se originan dentro del material. Por ello el choque térmico es casi exclusivo de materiales frágiles. Los materiales dúctiles se suelen deformar en vez de fracturarse. Dice, cuando un material se somete a un cambio de temperatura, se le dilata y se le contrae de acuerdo con su coeficiente de expansión térmica. Es decir, aquellos que tengan, digamos, una condición de expansión térmica, pues van a tener una respuesta diferenciadora con la parte de lo que es el choque térmico. Entonces aquí me dice un ejemplo, dice, imagínense que tenemos dos materiales, ¿cierto? de la misma longitud, del mismo diámetro, es decir, de las mismas dimensiones. Uno es de aluminio y otro es de vidrio. ¿Sí? Ambos se meten al horno. Ambos se meten al horno. Y se meten a 250 grados Celsius, dice, por ejemplo. Y después los meten a un recipiente que tiene agua a una temperatura ambiente. ¿Sí? Y nos preguntan qué va a pasar, qué va a suceder. Entonces, ya es un poco previsible, ¿cierto? Es decir, en ambos casos, ¿qué va a suceder? La superficie de los dos materiales se va a enfriar, ¿sí? Sin embargo, la respuesta del vidrio y la respuesta del metal van a ser diferentes. En el vidrio, ¿sí? En el vidrio esto prácticamente a tener ese cambio abrupto de temperatura se va a fragilizar, se va a romper, se va a quebrar. Mientras que en el metal, pues este proceso como tal de choque térmico va a endurecer la parte superficial e internamente se va a ir enfriando paulatinamente. Entonces, ese enfriamiento paulatino, ¿sí? En el metal, pues no le va a permitir fragilizarse, ¿sí? Sino que seguramente va a generar, digamos, una cierta ductilidad para después ya llegar a la temperatura ambiente, que es la del recipiente que está con agua. Entonces, eso simplemente son ilustraciones de propiedades que están asociadas a esta propiedad térmica. ¿Alguna inquietud, duda sobre lo que miramos acá? Sí, profe, yo explico. Señor. Profe, es que yo he visto que en algunos techos los materiales se doblan, entonces la propiedad que satisface este fenómeno puede ser la de la tensión o la de la expansión. ¿Se doblan como así? O sea, se forman ¿Y de qué material está hecho el techo? aluminio y pues básicamente aluminio, sí. ¿Usted hace referencia, digamos, a las tejas de zinc o cosas de ese estilo o qué? Pues o sea, sí, generalmente, pues la verdad no sé qué materiales específicamente, pero me imagino que se dobló fue por la transmisión de calor del sol. Pues habría que mirar, ¿no? Es decir, cuando uno comienza a mirar los techos, hay diferentes techos, ¿cierto? Es decir, si uno quiere mirar, los techos tradicionales de las casas eran tejas de barro, ¿cierto? Es decir, son cerámicos y como son cerámicos son buenos almacenadores de energía, ¿cierto? Es decir, para calentarlos, para almacenar para hacer esa transferencia de calor van a ser malos para transferirlo, ¿cierto? Sino que lo van a almacenar y, digamos, ellos van a disipar, digamos, el calor dentro de la vivienda, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, un techo de tejas de barro, pues la vivienda es más fresca. Si usted coloca un techo de tejas de zinc, es un metal, ¿cierto? Es un metal a base de acero, hierro, laminado, que le colocan un recubrimiento, una pintura de zinc, otro metal para que no se oxide. Sin embargo, como es un metal, la capacidad de transmisión del calor es muy alta. Entonces, usted debajo de un techo de zinc, si la temperatura es si el sol es muy elevado, digamos a mediodía, la vivienda es muy calurosa, porque digamos, él no tiene, digamos, la capacidad de almacenar el calor, sino al contrario, de transmitirlo, ¿cierto? Entonces, la temperatura es bastante caliente. Y si ahora nosotros miramos, digamos, esos tejados que ahora se hacen de plástico, tejas plásticas, pues va a tener un comportamiento intermedio entre el metal y el cerámico. También va
a calentar un poco la vivienda. No va a ser tan fresco como el cerámico y no va a ser tan caluroso como eso, sino un término medio. Sin embargo, ya sabemos que los polímeros pueden tener deficiencias desde el punto de vista de la temperatura. ¿Por qué? Porque se dilatan mucho, ¿sí? Entonces, es posible que el caso que usted mencione esté asociado, digamos, a un material polimérico, donde, digamos, como tal el material lo que hace es deformarse. Pero, digamos, en esto hay una serie de gamas y calidades, ¿no? Habrán materiales muy buenos, muy resistentes, y eso también va a depender, digamos, de la calidad del fabricante con que se elabore, digamos, estos elementos, ¿de acuerdo? Ah, listo, profe, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejar acá en nuestra clase hasta acá para dar espacio para las dudas e inquietudes que van a estar asociadas al previo. Entonces, en este momento voy a suspender el modo grabación.